Y bueno, ya sabíamos justamente el fin de semana de la impugnación que México Libre iba a hacer ante el INE y el tribunal. Esto como una inconformidad justamente al Instituto Nacional Electoral por no otorgarle el registro como partido político. ¿Qué pasó el día de ayer con esta impugnación? Margarita Zavala, te saludo en la línea telefónica. Gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Brenda? Pues así es, ayer fuimos a presentar la impugnación frente al INE, que es la autoridad que realizó la resolución, que fue de verdad pues injusta, llena de confusiones, de inconsistencias, de incongruencias, y por supuesto el resultado cuando pasa eso pues está lleno de injusticias. Y presentamos el recurso para que el tribunal resuelva bajo varios principios de derecho y que se violaron y todos los derechos procesales, particularmente en la audiencia, legalidad y debido proceso, porque la resolución se basa en dos criterios que sacan en ese momento en la sesión, lo cual es violatorio al principio, desde luego al debido proceso, al de confianza legítima, al de validez de los actos administrativos, el clarísimo principio de reserva de ley, a la violación de una interpretación en favor de los derechos, y que esos dos criterios, como es el inventarse un criterio del 5%, fue que además prohibida está la analogía en materia electoral, como el que me acaba de llegar algo que yo desconocía y entonces decidí negar el derecho porque la autoridad no le pasó a una consejera una vista, así se llama, un escrito, y que además no fuimos ni siquiera nosotros notificados. Desgraciadamente así pasó y vamos ante el tribunal. Margarita, ¿hubo o no falta de transparencia por parte de México Libre y las cuentas y el ingreso de los dineros que asegura el INE que no comprobaron? Que quede muy claro, nosotros comprobamos todo lo que dice el INE que no se comprobó. En primer lugar, nosotros presentamos todos los ingresos, lo cual hubo una transparencia. Segundo, lo presentamos con la información que ellos debieron obtener y que no quisieron obtener, y que su falta nos atribuyen a nosotros. Pero aún así, fíjate, Brenda, les presentamos el voucher, porque es vía clip, que muchos de tu público conocen. Les presentamos el voucher, copia de la credencial del INE del donante por los dos lados, una carta bajo protesta de decir verdad, original por supuesto, en donde venía el nombre del donante, el domicilio del donante, el registro federal de contribuyentes del donante, la aceptación de que fue su donación, los últimos 4 dígitos de la tarjeta del donante y, por si fuera poco, el teléfono del donante por si quería alguna referencia el INE, que nunca les habló por supuesto, y además la propia empresa Clip les dio un respaldo de donde se había sido la transferencia electrónica. Como es transferencia electrónica, es una transferencia bancarizada, permitida por la ley, aceptada por la ley, y además totalmente rastreable. Así es que la información existe, el INE, aun cuando no se le hubiera dado, la debió haber pedido y no quiso hacer nada al respecto, pero además nosotros entregamos todas las identificaciones. Y por si fuera poco, para el día de la resolución tenían todos los números de las tarjetas de crédito, es más, las copias de la tarjeta de crédito. Fuimos todavía más allá y la verdad ha sido una enorme injusticia. No han podido explicar debidamente lo que hicieron, creo que se revolvieron muchas cosas. Y la otra es una vista, que es una pena lo sucedido, que de repente le llegue a una consejera y que cambie su voto, porque venimos por una decisión unánime a favor, en donde no había una reserva de derechos, donde decían que a pesar de procesos pendientes, de todos modos iban a decidir sobre los registros porque no eran importantes, pero aún así México Libre, con actas, no tenía ninguno. De repente alguien le dijo, ay, miren, aquí está esto, a ver si les sirve, y les sirvió de pretexto. Violaron todos los principios jurídicos. ¿Qué sigue ahorita, Margarita? Después de esta impugnación, ¿qué es lo que sigue? El tribunal recibe la impugnación, que por cierto nos dieron 4 días y ellos se tardaron 5 días en hacer la resolución, y además pues bajo sueldo y más, nosotros todos los voluntarios trabajando en ello. El tribunal verá en qué suple la queja y estoy convencida de que nos dará el registro porque reparará la injusticia. Claro.
Son dos criterios y yo le voy a decir a la gente, fíjense lo grave que está, porque es que un consejero o dos o 1000 si quieren cambien la ley en el momento. Es decir, que a la hora de contar, por ejemplo, un distrito electoral en junio del 2021 y de repente se les ocurra poner otro criterio y anulen una casilla o 2 o 10 o un distrito y así pues hagan otro tipo de cuentas. Margarita, sí, adelante. No, de ese nivel. Entonces yo supongo que la resolución del tribunal pues será como en 3 semanas, son muchos los recursos, y algunos otros pusieron recursos, y esperemos que para el 1 de octubre ya se nos haya reconocido el registro. Ahora, esto que ha sucedido desde el pasado 4 de septiembre ha, por supuesto, detonado una serie de opiniones en las redes sociales. ¿Qué le dices o qué le respondes a la oposición que refiere que Felipe Calderón es malo para la imagen de México Libre? Pero no sé por qué lo dicen. La verdad es que, pues, digamos, todos intervenimos, pero por supuesto Felipe nos acompañó muchísimo y eso fue muy importante para que como punto de referencia de posición. Así que más bien con esos criterios pues le están sirviendo al otro que dice no ponerse. Margarita Zavala, te agradecemos mucho que hayas estado en comunicación con nosotros y si nos permites, estamos en comunicación abierta contigo para saber qué es lo que determina el tribunal. Así es, claro que sí, Brenda, y espero pues que se haga justicia para México Libre. Gracias y muy buenos días.